Hola, bienvenidos al tercer capítulo de Desenredos e Historia. Soy Floriana Díaz Push y como quedamos la semana pasada, vamos a empezar a hablar de la época de bronce, de la edad de los metales. Antes de entrar de lleno a la edad de los metales, quiero hacer énfasis en una palabra que viene a la par o que viene totalmente relacionada con esta época. Y la palabra es exactamente civilización. ¿Qué conceptos o qué tiene la palabra civilización? ¿Por qué quiero yo platicarles, ahondar un poco sobre el significado de la palabra civilización? Bueno, empecemos. Lo primero, la civilización se refiere a que son sociedades mucho más complejas, mucho más estructuradas. Los individuos comienzan a tener desarrollos en la milicia, funciones administrativas y en cuestiones políticas, ¿no? Estas ideas de la administración pública y la política empieza a desarrollarse. También estamos viendo que son el principio o el inicio de la división de las sociedades por clases sociales. Dentro de esta idea de civilización se desarrolla una actividad fundamental para de ahí para adelante generar una economía que viene a la par con el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y es el comercio. Esta tecnología, si le pueden llamar, que genera la edad de bronce, que es la tecnología de la minería, genera una industria de comercio, básicamente con el bronce y el oro. Y junto con esta actividad que es la minería, se genera también la alfarería. Se empiezan a desarrollar esta parte del barro, pareciera como incipiente o como un elemento básico de la naturaleza, pero genera una industria muy importante, ¿no? Y es esta parte de la alfarería. Como les vengo diciendo, la cultura humana se viene transformando, se viene volviendo mucho más sofisticada. Aquí quiero abrir un paréntesis, porque como en el segundo capítulo hablamos de las ideas abstractas, aquí ya vamos viendo mucho más claro este desarrollo de estas ideas. Ya vamos viendo lo que son los mitos fundacionales que justifican por qué cierta familia o cierta élite está en el poder. Hablamos ya de religión. La palabra religión me encanta porque su significado es el que religa. Y es esta parte que une todos los elementos de una sociedad. La religión en un principio era esta idea de que es el elemento que nos está fusionando, nos está religando. Como les platicaba, cerrando el paréntesis, vamos a regresar a lo que es la alfarería. Aunque en un principio fuera únicamente destinada o su propósito principal fuera para cubrir actividades funcionales, con el tiempo se fue desarrollando y se fue volviendo mucho más elaborada y empezó a destinarse para usos rituales o para usos comerciales que empezaban a generar un mayor ingreso a estos grupos o estas ya sociedades o estas civilizaciones, ¿no? Se producen jarrones, se producen ollas, empiezan a ser mucho más elaboradas y empiezan a ser mucho más codiciadas y necesarias en diferentes partes. Entonces, por eso es que se comercia con la alfarería, porque no en todas partes se desarrollaban de igual manera. Entonces empiezan a intercambiarse estos productos junto con el oro y el bronce, que en un principio fueron simplemente piezas ornamentales, ¿no? Joyería, que se fueron manejando como artículos suntuosos y se generaba una riqueza y se empieza a generar una riqueza incipiente y empieza a generarse unas redes comerciales en las diferentes civilizaciones, culturas que hay en esta parte del globo terráqueo, que es exactamente la parte del Mediterráneo oriental. Es esta parte, como ya les dije en algún punto, de Egipto, de Mesopotamia, esta parte de Turquía. Podemos seguirnos hasta China, porque si el comercio no se limitaba nada más a esta región o al Valle del Indo. El Valle del Indo es esta parte de la India, del norte de la India, ¿no? Y el comercio se extendía a todas estas regiones. ¿Y cómo se sabe esto? Bueno, porque se han encontrado objetos
producidos en Egipto, que a lo mejor se encuentran en el Valle del Indo. Aquí quiero hacerles un comentario sobre esta tumba, los soldados de terracota de China. Ajá. Se piensa que esta técnica de fabricar estatuas, porque además dejan de ser nada más la alfarería para producir vasijas y producir jarrones, sino que se empiezan a producir estatuas. Se piensa que este conocimiento de crear la reproducción humana en barro llega hasta China y se aplica en esta tumba que es famosísima con los soldados de terracota, ¿no? Se piensa que es una técnica que se utilizaba en Grecia. La industria del metal es importantísima porque gracias al metal se empiezan a producir mejores herramientas, mejores utensilios, pero también mejores armas, ¿no? El cobre y el oro son metales blandos, son metales suaves, ajá. No son resistentes como para poder generar un arma con la que se quiere luchar o con la que se pretende. Entonces empiezan a hacer una serie de pruebas y a conocer. Yo siempre he pensado que los grandes descubrimientos de la humanidad han sido por casualidad, por un error. Entonces seguramente empezaron a ver cómo poder hacer más resistente el metal y hicieron una aleación con cobre y estaño. Uh-huh. Y esto nos da como resultado el bronce, un metal mucho más duro, uh-huh, mucho más resistente, que permite elaborar no solamente herramientas y utensilios más resistentes, sino armas mucho más eficaces. Entonces, aquí entramos nuevamente a un periodo muy importante, porque entramos de lleno a la era del bronce. El bronce no se encuentra en todas las áreas. El bronce se encuentra en ciertas culturas debido al estaño. El estaño es un metal que no se encuentra en todas las regiones. Se encuentra en determinadas, principalmente en Medio Oriente, en China, en el noroeste de Europa, como es la región del norte de Francia, en Gran Bretaña, en la península escandinava. Tal como tal, el estaño se encuentra en esta zona, pero el conocimiento para su uso y la fabricación del bronce se encuentra en esta región del Mediterráneo, ¿no? Entonces extraían el estaño, bajaban y lo desarrollaban y lo convertían en bronce. El nombre de edad de bronce es porque va directamente relacionado con el desarrollo. Gracias al bronce, gracias a este metal, las culturas se pueden desarrollar mucho más eficientes, son mucho más competitivas unas con otras y es tan importante el bronce que a este periodo de la historia se le conoce como la Edad de Bronce. En esta época se construyen las pirámides de Egipto. Estamos hablando alrededor del 2613 al 2181, obviamente antes de Cristo. El templo de Karnak en el 2040 al 1782 antes de Cristo. En Mesopotamia, por ejemplo, está el periodo Uruk, que vamos de 1410 al 2900, en donde se inventa la escritura y se inventa la rueda, por ejemplo. Aquí con la rueda quiero también hacer una observación. Muchas veces se ha dicho que en América, por ejemplo, la rueda no se pudo dar o no se inventó porque faltaba la capacidad o el desarrollo. No, simple y sencillamente no había animales de tiro. Entonces era inútil tener un concepto de rueda, algo que jala, algo que transporta, porque no tengo animales de tiro lo suficientemente grandes como para que la rueda me sirva. Si nosotros observamos el calendario azteca, es un círculo perfecto. En el periodo acadio, por ejemplo, en Mesopotamia, estamos hablando del 2334 al 2218, se funda la primera ciudad que se vuelve un centro cosmopolita, ¿no? En toda Mesopotamia, la ciudad de Babilonia se vuelve este centro multicultural, ¿no? Como lo que hoy podría ser Londres, Nueva York, en donde existen personas de todos los países, de todas las razas. Bueno, pues así un poco Babilonia. En Babilonia podíamos escuchar diferentes idiomas, podíamos ver gente que venía de Egipto, podíamos ver gente que venía del Valle del Indo, podíamos ver gente que venía hasta de la China. En Chipre se desarrolla la cultura chipriota. Fenicia, la ciudad de Ugarit, es una ciudad importantísima, es en la zona de Levante.
El levante quiere decir esta región donde se levanta el sol. La civilización micénica en Grecia, por ejemplo, está en su cenit, está en la parte más alta. Tienen gran alfarería, por ejemplo, y sus vasijas para transportar vino son muy requeridas en todo el Mediterráneo. Y los vínculos diplomáticos obviamente crecen y se vuelven mucho más cercanos. Muestra de todos estos vínculos y de todo esto se encuentran en las cartas de Amarna, por ejemplo, en donde se registra cuál era el contacto que Egipto tenía con estas diferentes civilizaciones o estas diferentes culturas durante este periodo. ¿Qué era lo que se comerciaba? ¿Qué se traficaba de un lado a otro? Para mediados del siglo XIII a.C., este auge y esta forma de vida con este comercio, con este enriquecimiento de las culturas, estos vínculos comerciales pacíficos, si se quieren ver hasta cierto punto, empiezan a colapsar. Empiezan a caer, empiezan a deteriorarse, empiezan a romperse. Primero que nada, hubo una serie de catástrofes naturales. Se habla de muchos temblores que derrumban ciudades. Se hablan de muchas inundaciones. Se habla que nuevamente hay un cambio climático que causan hambruna, y al causar hambre, entonces empiezan a generar nuevamente migraciones masivas, y estas migraciones saturan las ciudades que seguían en pie, ¿no? O que seguían pudiendo retener a sus ciudadanos, pero obviamente estas ciudades se saturan y empiezan a haber crisis sociales y empiezan a haber revueltas, y pues este periodo empieza a venir hacia abajo, hasta que pues termina, ¿no? Los lazos comerciales y los vínculos diplomáticos terminan aquí y se rompen y se vuelven como comunidades o culturas mucho más aisladas. De todas estas culturas, la menos lastimada y aún así se vio mermada fue la cultura egipcia. Y podemos decir que la fecha del colapso de la Edad de Bronce es como en 1177 a.C., ¿no? Como para dar entrada a la Edad de Hierro. Pero la Edad de Bronce, como la caída del Imperio Romano de Occidente, no es una fecha exacta, ¿no? No son fechas de que, ese año justo se cae la Edad de Bronce y se acabó. No, son transiciones, los periodos son transicionales y tienen estas mezclas que van mermando las situaciones y que van mermando las condiciones hasta que definitivamente la época o el periodo termina. Y hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy. Para el cuarto capítulo yo quiero platicarles de 3 conceptos que me parecen muy importantes. Quiero explicarles o platicarles de la era axial. Quiero platicarles de los mitos, porque en esta Edad de Bronce, al desarrollarse como se desarrolla la sociedad, pues obviamente hay que crear historias detrás de estas sociedades. Y los mitos nos van a explicar el origen de estas sociedades, mitos fundacionales, ¿ok? Y como les dije en el capítulo anterior, creo que fue en el capítulo 2, la religión. Vamos a hablar de las religiones, vamos a hablar cómo se desarrollan, cómo empiezan a surgir el concepto de dioses, sin llegar obviamente a un monoteísmo todavía. Acuérdense que salimos todos los martes, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, nos pueden escuchar en YouTube y en Spotify, y nos vemos la siguiente semana. Que tengan bonita semana. Gracias.